Muy buenos días a todos los espectadores de 13 Televisión. Estamos presenciando la llegada de la procesión con la que dará inicio esta celebración de la solemnidad del apóstol Santiago en la Catedral Compostelana. Estamos viendo cómo delante de la imagen de Santiago Apóstol había distintos representantes de las órdenes militares, como la Orden de Santiago, tan vinculada lógicamente a esta catedral, la Orden de Calatrava, la de Alcántara, la Montesa, la Orden de Malta. Y ahora vemos aquí los sacerdotes. Más de 50 sacerdotes van a concelebrar en un lugar destacado en el presbiterio en esta celebración que va a presidir el arzobispo de la diócesis compostelana, Monseñor Julián Barrio Barrio, acompañado por dos cardenales en esta ocasión: el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, en Honduras, que además es el secretario del Consejo de Reforma de la Curia que ha creado el Papa Francisco y que se encontraba estos días en Santiago en una sesión de formación, y también el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela, que fue precisamente su primer destino episcopal, fue ser precisamente el obispo auxiliar de esta diócesis compostelana. También el resto de los obispos de las diócesis gallegas, el auxiliar de Santiago de Compostela, don Jesús Fernández González, y también otros obispos y sacerdotes. El cabildo de la catedral, y vemos que aquí se dirige con la medalla del apóstol la persona en la que el rey ha delegado para hacer la ofrenda nacional, una tradición que se cumple en esta celebración, que en este año lo vemos aquí en la pantalla. En el centro está entrando acompañado por dos miembros del cabildo de la catedral. Es el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira. Él dirigirá unas palabras después del Evangelio y antes de que el obispo responda a esta ofrenda con la homilía. También distintas autoridades gallegas, como vemos el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Hay otras autoridades locales que un año más han decidido no participar en esta celebración al tratarse de un acto religioso. Y aquí vemos ya una de las novedades de la celebración de este año en esta procesión con la que se abre la misa pontifical, y es que pasa por el Pórtico de la Gloria tras 10 años de intensos trabajos de restauración y que han devuelto a esta entrada de la catedral pues parte de su policromía histórica. Por eso algunos de los ancianos músicos y de los profetas pues aparecen coloreados, y en breve van a empezar también las visitas desde la altura. Y está sonando uno de los himnos al apóstol, y lo está haciendo con un particular instrumento de viento que sería como el antecedente al oboe actual. Son las chirimías. Pues no es uno de los instrumentos que aparece en el Pórtico de la Gloria entre esos ancianos músicos, pero sí que es uno de los instrumentos medievales rescatados para esta celebración tan tradicional que recuerda pues la llegada de los restos del apóstol Santiago a Galicia después de haber recibido martirio en torno al año 43 en Jerusalén. Una barca llegó hasta las costas gallegas y los restos fueron depositados aquí, donde había campo de una estrella, el Campus Stella, y de donde viene la palabra Compostela. Y aquí se levantaría la catedral, que tiene la estructura más o menos que conocemos, pues después de 850 años de construcción, 830 desde los dinteles. De hecho, la consagración de esta catedral a Santiago es del año 1211. Pues una vez que se ha vuelto la imagen de Santiago, como hacía en otras ocasiones cuando la procesión era más interior, hacia el Pórtico de la Gloria, se dirigen al presbiterio tanto los miembros de las distintas órdenes militares, los acólitos que ayudarán en esta celebración, también varios diáconos, como les decía, hasta 56 sacerdotes de Polonia, Francia, Alemania, Argentina, distintas diócesis españolas, responsables también de la curia, lógicamente, de la diócesis de Santiago de Compostela, están concelebrando esta mañana en la catedral compostelana.
sido intensa la preparación en estos días de novena que ha acogido esta catedral, con profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, Antonio Calvo, el deán del Cabildo de Zaragoza, Luis Antonio García, y estos 3 últimos días con una persona también muy vinculada a esta diócesis de Santiago y a su seminario, que es el obispo de Ourense, José Leonardo Lemos Montanet. Ellos han sido los encargados de preparar la novena en honor al apóstol Santiago, y ayer las celebraciones religiosas comenzaban en este mismo espacio a las 7:30 con la oración de vísperas. Hoy lo que nosotros vamos a tener, en cuanto lleguen al altar los sacerdotes y el presidente de la celebración, el arzobispo de Santiago, es una misa estacional, la que preside precisamente el arzobispo en su catedral. Una vez que concluya esta breve procesión que ha partido desde los exteriores y ha entrado por la entrada principal desde la plaza del Obradoiro, también con una fachada totalmente renovada en este periodo que hay entre Años Santos, que es el periodo más largo, podemos decir, ya que coinciden varios años sin que la fiesta de este 25 de julio coincida el domingo, que es cuando se marca el Año Santo compostelano. Sin embargo, una constante que no se ha detenido, a pesar de no ser Año Santo, que comentamos mientras vemos esta restauración a fondo que ha sufrido el Pórtico de la Gloria en estos 10 años, y es que el número de peregrinos realmente no ha disminuido. En el año 2017, que como decíamos no fue Año Santo, durante el año llegaron a esta catedral 301.036 peregrinos, según los datos de la oficina de peregrinos. Y por ver las últimas cifras, durante el mes de junio de 2018 llegaron 45.685 peregrinos, superando los datos del último Año Santo, en 2010, que los peregrinos de este mes habían sido poco más de 33.700. Por lo tanto, los peregrinos que siguen acudiendo son muchos. Ha venerado aquí el arzobispo de la diócesis, don Julián Barrio, la imagen del apóstol, y se dirige ahora hacia el presbiterio para comenzar la celebración. Decíamos que los peregrinos en este mes, repasando solo los datos de este mes de julio, justo el 50,2% son mujeres y el 49,78% hombres. La mayoría han llegado a pie, el 91%, en bicicleta un 8%, a caballo un 0,12%, en barco de vela han llegado 4 peregrinos, un 0,1%, y 14 han hecho el camino en silla de ruedas. Vemos aquí las diferentes autoridades militares y civiles. Y se van disponiendo en el presbiterio los obispos. Comienza la celebración con este momento de la incensación del altar, que va a preceder a otra incensación más típica que todos reconoceremos de esta catedral, que es el botafumeiro, que se utilizará al final de la celebración. Este gran turíbulo, gran incensario de 53 kilos, con el que luego se incensará el transepto de la catedral. Aunque se han retirado los andamios de la fachada principal y del Pórtico de la Gloria, ven ustedes que las obras continúan hasta el año 2020-21, cuando se espera haber hecho una restauración integral de esta catedral, pues desde que pasó el anterior Año Santo hasta el siguiente. Una vez concluido la música del órgano, como estamos viendo aquí, uno de los 2 organistas de esta celebración, comienza la celebración. Y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy, amados hermanos, la solemnidad del apóstol Santiago el Mayor,
discípulo de Jesús y patrono de España. A lo largo de muchos siglos, gran cantidad de peregrinos llegaron a esta catedral después de haber realizado un camino de penitencia y de esperanza. De ese modo, por la gracia de Dios, han recuperado, junto a los restos del apóstol, la paz y la alegría del espíritu. Hoy, al haber aumentado considerablemente los desplazamientos, por lo cual no todos realizan un camino de peregrinación, está creciendo, sin embargo, el número de quienes, iniciando su camino como turistas, llegan a la catedral como peregrinos. Nosotros, en este día de fiesta, nos llenamos de gozo al percibir en nuestros hermanos una gran libertad interior y un auténtico amor cristiano. Hoy, al ofrecerle a Dios Padre el sacrificio de Cristo, le pedimos que haga renacer la fe y la esperanza en cuantos hemos creído en la gracia divina en algún momento de nuestra vida. Preside la celebración el señor arzobispo de Santiago, acompañado de un señor cardenal, del obispo auxiliar de nuestro arzobispo, de otros obispos, del cabildo de la catedral y de algunos otros sacerdotes. Queridos hermanos y hermanas, con estos sentimientos nos disponemos a celebrar esta Eucaristía. Y antes de comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados y encomendémonos a la bondad y a la misericordia de Dios nuestro Padre. Invita al arrepentimiento. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso, os conceda tiempo de verdadera y fructuosa penitencia, corazón siempre arrepentido, reforma de vida y perseverancia en el buen obrar, y perdonados todos vuestros pecados, os conduzca a la vida eterna. Amén. Bien, en esta oración final, que continúa con el canto del Kyrie del Señor ten piedad, pues se ha reflejado también el sentido penitencial que ha tenido la peregrinación, a la que invitaba también la monición de entrada. Es el coro de la catedral el que va a animar el canto durante esta celebración, dirigido por Mirón Moreira Arrincón, y los organistas habituales de este templo, don Manuel Cela Folgueira y don Adrián Regueiro García. En este día de solemnidad sigue el canto del Gloria.
Tras este amén solemne y polifónico concluye esta primera parte de la celebración con la oración colecta. Dios todopoderoso y eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que por su martirio sea fortalecida tu Iglesia y por su patrocinio España se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Llega el momento de la liturgia de la palabra. Las lecturas que de seguido Nos introduce el canónigo electoral, Monseñor José Fernández Lago. Dice que las lecturas que vamos a escuchar hablan del espíritu de fe que acompaña a los seguidores de Jesús. Dice que el verdadero discípulo de Cristo no busca situaciones de grandeza, ni se angustia por sentirse menospreciado por causa de su fe, pues el Señor fortalece su debilidad y acrecienta su esperanza. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndole jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Hemos escuchado en esta primera lectura el relato del martirio del apóstol Santiago, el primero de los apóstoles, que muere dramáticamente defendiendo su fe. Sigue el salmo, va a ser realizado por un cantor. Alaba, dice: oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Sigue el Salmo 66. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Deus, loente os povos, loente todos los povos. Alegrense
canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Deus, loenteos povos, loente todos los povos. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. O Deus, loenteos povos, loente todos los povos. Lectura da segunda carta. Estamos en la segunda lectura en gallego, aos Corintios. la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Levamos ese tesouro en vasos de barro Queridos hermanos, para que tal prodigio de forza este apareza tesoro del como ministerio cousa lo de Deus llevamos en e non vasijas nosa. de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de Mais non nos nosotros. abaten, Nos aprietan por todos lados, pero no nos mais non aplastan. desesperados, Estamos apurados, perseguidos, pero no pero non desesperados. abandonados, Acosados, pero no abandonados. derrúbannos, pero non nos rematan. Nos derriban, pero no nos Por rematan. todas partes levamos no noso corpo a morte de Xesús. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios. Y el Aleluya gregoriano, también seguido de un pequeño motete, nos prepara para la proclamación del Evangelio en este día de la solemnidad del apóstol Santiago, en el que vamos a escuchar uno de los apartados en los que son protagonistas los hermanos Zebedeo, uno de ellos Santiago. Uno de los diáconos de esta celebración pide la bendición del arzobispo y se dirige en procesión a proclamar el Evangelio. Tras el Evangelio llega uno de los momentos peculiares de esta celebración, que es esta tradición de la ofrenda nacional que en nombre del rey va a hacer el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira.
El Señor esté con vosotros. Escuchamos el Evangelio. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos del Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo: ¿sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Suena de nuevo el aleluya mientras el diácono se dirige al arzobispo para que bese el libro como presente en la celebración y bendiga a la asamblea presente en esta catedral de Santiago de Compostela, que hoy acoge esta solemnidad del apóstol Santiago. Y a continuación va a tener lugar la ofrenda nacional, un delegado regio, es decir, designado por el rey, en este caso presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira. Presidente do Parlamento de Galicia, hará la invocación al apóstol Santiago por delegación de Su Majestad el Rey Don Felipe VI. Han pasado 475 años desde que el capitán general de Galicia hizo la primera ofrenda al apóstol como delegado del rey Felipe IV. Desde entonces los monarcas de España, interpretando el sentir del pueblo agradecido a nuestro patrono, continuaron invocando al apóstol Santiago para procurar la paz, la concordia y la solidaridad de todos los pueblos de España. El canónigo electoral nos ha introducido el sentido de esta ofrenda y escuchamos. Patrón de España y de Galicia, acudo de nuevo a tu casa en nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI como portador de la ofrenda nacional que España presenta en tu solemnidad desde 1643. Una tradición que cumple 475 años y que hoy renovamos, avivando las ricas manifestaciones de culto y la tradición jacobea que enriquece la historia de Europa, de España y de Galicia. Agradezco a Su Majestad el Rey el encargo de representarle, ratificando así su cercanía y afecto a Galicia, sentimiento recíproco en un pueblo que aprecia y apoya a Felipe VI como símbolo de la unidad y permanencia del Estado consagrado en nuestra Constitución aprobada democráticamente. Felicitámonos, señor Santiago, por los avances Nos felicitamos, señor Santiago, por los avances de la restauración de tu catedral, como en el Pórtico de la Gloria, nuestra Capilla Sistina del Románico, que acaba de recuperar el esplendor que había perdido.
Gracias y felicidades a cuantos con su patrocinio y manos expertas están participando en esta tarea. Agradecemos y nos felicitamos por los 25 años del Ministerio Episcopal del señor Arzobispo de Santiago. Un buen pastor comprometido en el servicio a la Iglesia y a toda la comunidad, y además también impulsor entusiasta de este despertar jacobeo. Nos damos cita, Santo Apóstol, para compartir tareas y fatigas con la certeza de que entre todos nada o casi nada resulta imposible. Queremos una España que sea capaz de encontrar un camino de concordia en el que todas las sensibilidades tengan su lugar dentro del respeto a la ley, donde la diversidad ideológica, cultural, lingüística e histórica, económica o del género sean siempre factores de riqueza y jamás de ruptura o enfrentamiento entre iguales. Una España en la que todas y todos gocemos de los mismos derechos y tengamos acceso a prestaciones y servicios públicos similares con independencia de la edad o del lugar de residencia. En la sociedad en general y desde los poderes públicos en particular se han cometido errores que afectan a la credibilidad de las instituciones, como en los casos de la corrupción. Con independencia de que los hechos que han de juzgar los tribunales, resulta imprescindible que todos pidamos disculpas, con responsabilidad o sin ella, por los errores cometidos, y seguir reforzando los mecanismos de prevención para impedir que acciones de este tipo puedan repetirse en el futuro. Todos los servidores públicos estamos obligados a procurar el bien común, ajenos a intereses particulares o partidistas. Solo de este modo tomará cuerpo la regeneración que España precisa y espera. Occidente en general y Europa en particular son tributarios del humanismo cristiano que impregna nuestra cultura y nuestro sistema de valores. Desde el respeto al secularismo y a la libertad religiosa reivindicamos esa herencia, al igual que resulta de justicia destacar la labor social, casi siempre callada, de organizaciones como Cáritas, Médicos Sin Fronteras y tantas otras entidades, incluyendo las que operan en el ámbito de la discapacidad, que hacen más llevadera la vida de millares de personas. La creciente presión migratoria a la que nos vemos sometidos debería constituir también un aldabonazo para nuestras conciencias. Hombres, mujeres y niños huyen de sus países de origen con la esperanza de alcanzar un futuro mejor para ellos y sus familias. Ellos nos recuerdan que, pese a las dificultades cotidianas, quienes residimos en el primer mundo somos auténticos privilegiados. Preservar la viabilidad del estado de bienestar, que se manifiesta a través de la sanidad, la educación, los servicios sociales, la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, el sistema público de pensiones y tantas otras prestaciones, constituye una obligación moral que a todos concierne. Se trata de una meta difícil, pero alcanzable, que obliga a los gobernantes a explorar fórmulas imaginativas y a cultivar el consenso más necesario que nunca. Consenso desde el que explorar y ofrecer soluciones a grandes desafíos, como la crisis demográfica, que vacía nuestro medio rural, hace desaparecer la cultura tradicional, acentúa las dificultades de nuestros mayores y compromete, en suma, nuestro futuro. Crear las condiciones adecuadas para criar y educar a los hijos deje de ser una osadía para sus progenitores es una necesidad imperiosa. Facilitar la conciliación debería ser una prioridad en cualquier entorno laboral. Sin niños no hay mañana.
Este viejo continente, que por el declive demográfico parece encaminarse a su autoextinción, echa de menos una política migratoria consensuada, blindada frente a bandazos tacticistas o brotes xenófobos, medidas ambiciosas que contemplen a los migrantes como personas que buscan la integración y huyen de los guetos, que apuesten por la educación que inmunice frente a hipotéticas e indeseables radicalizaciones. Que seamos capaces, en suma, de convertir en fortaleza lo que muchos ven como una simple amenaza. Rafael Eliodoro Valle escribió que al salir de España hacia América, el apóstol Santiago abrió un camino a la cultura occidental. Y añade, el apóstol conquistador fue conquistado por América, dejando una huella de cerca de 600 topónimos vinculados a Santiago en aquel continente. Inspira y alienta, señor Santiago, a las naciones de la otra orilla del Atlántico. Protege y ayuda a todos sus hijos. Lembranza agarimosa para a emigración galega. Un recuerdo cariñoso para la inmigración gallega que hoy en el Día de Galicia siguen arbolando la bandera azul y blanca con orgullo, pero con nostalgia también. Hacemos presentes a todas las familias, a las personas migrantes, a los afectados por los rigores de la crisis y a aquellos que son esclavos de adicciones o sufren dolores físicos o mentales. Aliviar el sufrimiento físico o psicológico del enfermo y ofrecer cuidados paliativos a quien lo necesite al final de la vida se erige hoy como una obligación moral frente a la que nos resulta admisible los atajos. Vivimos cambios sociales y tecnológicos apresurados que condicionan a personas y empresas. Multiplicar hábitos de vida saludable y comprometerse en la preservación del medio natural no es una opción alternativa como ocurrió en el pasado, sino una exigencia con la que garantizar una aceptable calidad de vida presente y futura. Los incendios forestales amenazan a la naturaleza, pero también la vida y los terrenos, las posesiones. Hacer cuanto esté a nuestro alcance para prevenirlos, cumplir el ordenamiento jurídico y mantener una actitud vigilante frente a este tipo de delincuencia constituye un mandato ético inexcusable para todas las personas de buena voluntad. Buena parte de nosotros, casi todos los jóvenes, ya no entienden la vida cotidiana sin un dispositivo móvil conectado. Un mundo de oportunidades que entraña riesgos en los que no siempre nos damos cuenta. Los expertos advierten que el drama de la violencia de género, que no nos cansaremos de condenar, requiere un enfoque global más allá de los recursos institucionales. Un enfoque que cuente con la implicación de particulares e instituciones, que comience en la casa y en la escuela y que corrija conductas inapropiadas que en ocasiones se desencadenan a partir de patrones observados en la propia red. De la misma manera que miramos al futuro con optimismo, tenemos presentes a todos los que ya no están con nosotros. Nos acordamos de las víctimas del accidente ferroviario de Angrois. Homenajeamos a las víctimas de terrorismo y a las de cualquier otra forma de violencia. Perpetuemos y honremos su memoria, la memoria de todas las víctimas. Para Galicia te pedimos, Santo Apóstol, seguir transitando por caminos de entendimiento, estabilidad y crecimiento económico y que a todos se extiendan sus efectos positivos. Intercede, Apóstol Santiago, por nuestra juventud, para que se impregne de valores humanos y una vez concluida su etapa formativa encuentre un futuro laboral estable que le permita formar una familia y construir una sociedad mayor. Por nuestros mayores,
para que después de una vida de trabajo y sacrificio puedan disfrutar su otoño vital con plenitud y serenidad en un entorno de servicio, cariño y reconocimiento a su legado. Para cada uno de los españoles y gallegos, también para los que ejercemos responsabilidades públicas, para que nos esforcemos por actuar con rectitud y honestidad para conseguir una sociedad más justa, armoniosa e inclusiva. Por Su Majestad el Rey Felipe VI, para que continúe ejerciendo sus responsabilidades con acierto, moderación y eficacia al servicio de una España que sea hogar común para todos sus habitantes. Además de tu festividad litúrgica, señor Santiago, celebramos desde hace 90 años el Día de la Patria Gallega y ya en fechas más recientes el Día de Galicia, una fiesta patriótica, patrimonio de todos, igual que esta solemne ceremonia religiosa. Que estas y cualquier otra celebración sean siempre fuente de unión en lo esencial para con tu patrocinio ser mejores. Que así sea. Bien, ha repasado, como es habitual, muchos de los temas sociales que están ahora en la agenda política. Y nos ha dejado aquí en esta ofrenda a los pies del apóstol Santiago y responde el obispo también con este tono de ofrenda, pero también de homilía. Escuchamos. Delegado Regio, queridos señor cardenal y señores obispos, queridos capitulares, queridas, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos sacerdotes, diáconos, miembros de vida consagrada y laicos. Saludo también con todo afecto a los miembros de la Orden de Santiago y de la Orden de Malta, a los miembros de la Archicofradía del Apóstol Santiago, a los televidentes y radio oyentes, a los peregrinos que habéis llegado en estos días a Santiago. A todos os saludo con afecto, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Santo Apóstol Santiago, haz que desde aquí resuene la esperanza. En esta solemnidad se nos llama a renovar el compromiso de seguir construyendo la ciudad de Dios en medio de la ciudad de los hombres, como diría San Agustín, abriendo nuestro corazón a la alabanza. El amor de Cristo nos urge a transmitir la alegría del Evangelio, que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Él, como escribe el Papa Francisco, y vemos reflejado en esa cara sonriente del apóstol Santiago que en el pórtico acoge a los peregrinos. En esta misión agradecemos a Dios el don de la fe, manantial perenne de esperanza y de caridad, que nos da la humilde certeza de que la vocación del ser humano a la esperanza no es absurda, sino razonable y realizable. Jesucristo resucitado es la razón de nuestra esperanza, realizable por el poder y la gracia de Dios. Muchas personas buscan la verdad y esto confirma nuestra misión. La fe siempre tiene algo de ruptura arriesgada y de salto, porque implica la osadía de ver lo auténticamente real en aquello que no se ve. El apóstol Pablo dirá: creí, por eso hablé. La transmisión de la fe y de los valores cristianos es un desafío, porque vivimos encerrados en un mundo que parece ser del todo obra humana y no nos ayuda a descubrir
la presencia y la bondad de Dios, Creador y Padre. Testimoniar nuestra condición de hijos de Dios encuentra dificultad en la mentalidad del hombre, que cuando se idolatra a sí mismo, definiendo la vida y el sentido de la misma, se absolutiza, destruyendo o poniendo en peligro la naturaleza y la humanidad. La descristianización y el deterioro moral de la vida personal, familiar y social están generando un cambio cultural en el que nos vemos invadidos por un modo de vida en el que la referencia a Dios es considerada como una deficiencia en la madurez intelectual y en el pleno ejercicio de la libertad. Pero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Los católicos tenemos que vivir hoy con alegría y gratitud la misión de anunciar el nombre y las promesas de Dios como fuente de vida y de salvación, convencidos de que, a pesar de nuestras propias debilidades, la propuesta cristiana nunca envejece y no es un espectáculo, sino entrega de la vida en la cruz. El martirio del apóstol Santiago nos indica que la cruz forma parte de nuestra vida. Llevamos siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, como acabamos de escuchar en la segunda lectura. Testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se va a revelar, la Iglesia peregrina, sabiendo que el Señor manifiesta su fortaleza precisamente en nuestra fragilidad. Él es quien construye su Iglesia, que no puede replegarse frente a quienes solo ven confusión, peligros o amenazas, o de quienes pretenden cubrir la variedad y complejidad de situaciones con una capa de ideologismos gastados o de agresiones irresponsables. La fuerza viene de Dios, no de las vasijas de barro que somos nosotros. Al venerar al patrón de España, que da contenido a nuestra historia por su misión evangelizadora, recordamos, como nos decía el excelentísimo señor delegado regio, que los valores del Evangelio han informado nuestra cultura, punto de referencia en la construcción de un mayor progreso integral y viva esperanza del hombre. En medio de la incertidumbre, hemos de manifestar nuestra identidad cristiana con humildad, coherencia y responsabilidad, viéndonos necesitados tanto de verdad como de libertad. La historia y la realidad actual de nuestra sociedad es muestra de la fecundidad cultural y social del cristianismo, que ha favorecido la paz, la concordia, la justicia y la caridad. Tal vez la camisa de fuerza de nuestros prejuicios impida reconocer a Dios, que cuida de sus criaturas y hace salir el sol para todos, buenos y malos. El que sale cada día al camino para ver si vuelve el hijo que se ha ido de casa. El que acoge sin resentimiento alguno a quien regresa a él. También estos son tiempos de gracia, en los que podemos descubrir los valores, porque Dios no nos ha retirado su providencia. En la bondad de Dios encuentra fundamento nuestra dignidad y libertad en toda circunstancia, también en la antesala de la muerte,
en la que el valor inmenso de la persona enferma ha de encontrar una respuesta hecha de respeto, comprensión y ternura, porque el valor sagrado de la vida del enfermo no se oscurece nunca, sino que brilla con más esplendor precisamente en su sufrimiento y en su desvalimiento, como nos dice el Papa Francisco. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo, de la que brota una creación nueva, que penetra continuamente en nuestro mundo, lo transforma y lo atrae a sí. Esta convicción conlleva un estilo de vida significado por el amor y la entrega a los demás, tratando de construir lo propio, pero sin olvidar lo ajeno de quienes están cercanos o lejanos, y sabiendo que el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia no pone nunca su esperanza ni encuentra su apoyo en ninguna institución temporal, pues sería poner en duda el señorío de Jesucristo, su único Señor. Y la esperanza cristiana no favorece un falso espiritualismo, ni nos lleva a desinteresarnos de los problemas reales o a menospreciar las cosas de la tierra. La verdad es que el cristiano, liberado para Dios y para su prójimo, está en condiciones de ser dueño y no esclavo de las cosas de este mundo, adquiriendo así una libertad nueva para el amor y la fraternidad. Quien espera de verdad la vida eterna valora las cosas de este mundo a la luz de la vida que espera y trata de irlas conformando constantemente a la vida reconciliada y fraterna que espera más allá de cualquier logro histórico. Excelentísimo señor oferente, con confianza acollo a vosa ofrenda para ponerla oferente, no con altar. confianza acojo su ofrenda para ponerla en el altar. Agradezco mucho su felicitación en el 25 aniversario de mi ordenación episcopal. Apóstol Santiago, Apóstol Santiago, te pido que protejas al Papa Francisco y a la Iglesia que peregrina en España para que nos mantengamos fieles a Cristo. Encomiendo a tu intercesión los frutos del sínodo de los jóvenes, a todos los pueblos de Hispanoamérica, a todos los pueblos de Hispanoamérica, de manera especial a aquellos que están pasando por grandes dificultades. Encomiendo a los pueblos de España de forma especial al pueblo gallego, también a las familias, para que vivan la alegría del amor en el camino de la santidad, que es el rostro más bello de la Iglesia, como dice el Papa Francisco. Amigo del Señor, recuerdo con afecto en la oración a quienes otros años celebraban esta fiesta con nosotros, confiando que gocen ya de la felicidad eterna. Tenemos presentes a las personas que perdieron su vida en las vísperas de tu fiesta ya hace 5 años en esta ciudad por el accidente ferroviario. También te encomiendo a quienes han muerto por cualquier forma de violencia siempre irracional. Intercede por nuestros gobernantes para que sepan encontrar en diálogo sereno y respetuoso con la verdad soluciones a los problemas políticos, sociales y culturales.
Te pido también por todas aquellas personas que están ofreciendo sus mejores esfuerzos para responder a las exigencias del bien común. Con tu patrocinio, Santo Apóstol, pido que el Señor bendiga a sus majestades y a la familia real. Y también a su excelencia el señor oferente, a su familia y a sus colaboradores. Amén. Ha concluido esta homilía y respuesta a la ofrenda, que ha retomado también en sintonía con las palabras del oferente sobre la herencia del humanismo cristiano, que el arzobispo ha definido como elemento de fecundidad cultural y social, que es lo que ha aportado el cristianismo a Europa y que parece encontrarse hoy con la resistencia de la camisa de fuerza de los prejuicios de muchos. El discurso que también hemos escuchado aquí en este mismo lugar, en Santiago de Compostela, tanto al Papa Juan Pablo II como al Papa Benedicto XVI en su visita a la ciudad, precisamente cuando nacía 13 Televisión. Continúa ahora la celebración de la Eucaristía con el credo rezado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Continúa ahora la celebración con la liturgia eucarística y la preparación del altar. Decíamos muy presente también en la homilía del arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, que está celebrando este año, como hemos oído la felicitación que le hacía el señor oferente, los 25 años de su ordenación episcopal. Ha hecho una gran invitación a la esperanza frente a los signos de cambio cultural y de deterioro moral en una sociedad en la que Dios no parece tener acomodo. Por eso ha reivindicado los valores del Evangelio para que informen toda la cultura y la sociedad. También haciendo referencia pues a aquellos que más necesitados están, y un argumento presente tanto en la ofrenda del delegado regio como en la homilía del arzobispo es la preocupación por la crisis demográfica y pues toda la deriva que ha tenido en la cuestión de las migraciones últimamente, con estos datos descorazonadores. El oferente en ese sentido ha agradecido de forma directa y explícita la labor social de instituciones como Cáritas también dentro de esta reivindicación de la herencia del humanismo cristiano en Santiago, en Galicia y en todos los caminos que conducen hacia aquí a través de toda Europa y más allá de las fronteras. De hecho, recordaba el oferente la profunda huella de la devoción al apóstol Santiago en América, decía más de 600 topónimos con este nombre de poblaciones americanas. También el arzobispo al final de su homilía ha tenido un recuerdo por aquellos pueblos de Latinoamérica que más están sufriendo en estos días, también en esta etapa de su historia. El arzobispo incensa ahora las ofrendas y acto seguido a la asamblea, a la espera de que al final de la celebración producirá una gran incensación tan característica y peculiar de esta catedral, como es la de ese gran incensario, el botafumeiro, que se utilizará también litúrgicamente tras la bendición. En esta solemnidad el arzobispo impartirá la bendición apostólica. Veremos que acompañarán en el altar al señor arzobispo algunos de los concelebrantes. Entre ellos está el cardenal
hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Viene acompañado también de un buen grupo de salesianos con los que ha compartido unos días de formación. Entre ellos está también el provincial de esta provincia de Santiago de Compostela, esta provincia salesiana, Juan Carlos López Godoy. Acompañan en la concelebración los obispos de las diócesis gallegas, el de Tuy Vigo, el de Lugo, el de Ourense, el de Mondoñedo Ferrol, también está el de Astorga o el de Santander. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y no estamos utilizando las oraciones litúrgicas de la Misa de Santiago Apóstol. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El prefacio se sitúa junto al arzobispo, el cardenal arzobispo de Tegucigalpa a su derecha y el obispo auxiliar de Santiago a su izquierda, don Jesús Fernández González. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos, y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan, para que lleguen finalmente a ti por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles, te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe. El coro de la catedral canta este solemne Sanctus, el canto del Santo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial en la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Julián, obispo de esta Iglesia, de Santiago y su auxiliar Jesús, con nosotros, siervos tuyos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la cardenal resurrección. Óscar Maradiaga, y ahora sigue la plegaria eucarística del obispo auxiliar. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santiago y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Concluye la plegaria eucarística. Con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amen. Precepti salutaribus moniti, e divina institutione formati. Invita a la oración del Padre Nuestro en latín. Un signo de universalidad también por todos los peregrinos de tantas nacionalidades aquí presentes en esta catedral compostelana, rezando juntos, Padre Nuestro, cada uno en su idioma. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Ha invitado el diácono a este gesto de la paz, que la paz ha estado también presente de múltiples maneras en los discursos tanto del señor oferente como en la homilía del señor arzobispo, al pedir el consenso, el diálogo y la búsqueda de miras mayores en las decisiones políticas. También es un gesto de universalidad en esta catedral que acoge a tantos peregrinos provenientes de tantas zonas, tantos países y regiones del mundo. También a no religiosos, por ejemplo, la peregrinación el año pasado la hacían por motivos no religiosos el 9%. Y muchos ahí también lo recordaban en la introducción de esta celebración, cómo pueden empezar el camino como turistas y acabar como peregrinos. Está entonando el Agnus Dei, el Cordero de Dios, este coro de la Catedral de Santiago. El último dato de llegada de peregrinos aquí que han concluido el Camino de Santiago y que han acudido a la oficina de las peregrinaciones, dato de ayer por la tarde, de 2.090 peregrinos han concluido ayer su ruta jacobea por cualquiera de los distintos itinerarios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. En la comunión recibimos a Cristo. Por eso solo pueden comulgar los católicos que están en gracia de Dios y que creen que es a nuestro Señor Jesucristo a quien reciben. El que reciba la comunión en la mano ha de comulgar delante del ministro antes de retirarse. In Holy Communion, we are receiving ahora unas indicaciones para la comunión en diferentes idiomas para todos los peregrinos y fieles que participan en esta celebración aquí. Hoy 25 de julio, la celebración del martirio del apóstol Santiago. Una de las dos grandes celebraciones que acoge esta catedral junto con la traslación de los restos que se celebra el 30 de diciembre, precisamente en la última celebración. En el pasado diciembre el delegado regio fue el mismo que ha realizado hoy la ofrenda nacional, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira. Un nutrido grupo de sacerdotes está concelebrando en esta celebración a los distintos obispos de las diócesis gallegas, muchos miembros también de la curia episcopal y del cabildo catedralicio. La típica cruz de Santiago también en las vestiduras litúrgicas de esta celebración. Con los canónigos también hay representantes de distintos
rectores de seminarios, está también el ministro provincial de los franciscanos, José Antonio Castiñeira Choza, el provincial de los salesianos de esta provincia que lleva también el nombre de Santiago el Mayor, don Juan Carlos Pérez Godoy, de la prelatura del Opus Dei, don Isidro Fontenla Armadá, párrocos de diócesis y luego también muchos sacerdotes provenientes de distintas zonas del mundo, desde la isla de Reunión, Portugal, Argentina, Francia, Alemania, Polonia o Nicaragua. También en los diáconos que nos están dando la comunión también hay internacionalidad. Hay algunos diáconos de las diócesis gallegas, también de Portugal o Alemania. Estamos viendo a los llamados tradicionalmente aquí en esta catedral tiraboleiros, que son los que sostienen esas cuerdas que están unidas al botafumeiro. Pero primero la oración. Gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago, apóstol patrono de España. Te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, antes de la bendición apostólica, nos introducen que este botafumeiro que tenemos delante de los ojos se constituye en un portador de las oraciones del pueblo cristiano para presentárselas a Dios. Mientras la ofrenda de los creyentes se dirige a la presencia del Señor, los ángeles se suman a nuestra ofrenda llenos de alegría por de tantas personas que se han encontrado con Dios en el camino de Santiago en la propia catedral. Y nosotros, unidos a sus voces, le ofrecemos incienso al Señor y lo proclamamos 3 veces santo. Esta es la invitación que explica el uso litúrgico de este gran incensario que ha hecho el canónigo lectoral antes de que suene el himno a Santiago. Este incensario pesa 53 kilos y mide más de 1,5 metros. Y suele estar durante la celebración, ha estado suspendido a unos 20 metros sobre este presbiterio. Y ahora en este momento del himno, que le hace su movimiento, un movimiento en el que puede alcanzar los 68 kilómetros por hora. Don José Fernández Lago, al introducir este momento, señalaba el uso litúrgico del incienso, muy vinculado de esta forma tan peculiar y característica en esta catedral compostelana con este gran incensario que ya aparece mencionado, por ejemplo, en el Códice Calixtino, en el que se habla de un turibulum magnum, un gran incensario. Actualmente hay 2 ejemplares, uno de latón y otro de plata, que fue regalo de los alféreces provisionales en 1971.
Está concluyendo el himno al apóstol Santiago. Tus hijos hoy te bendicen, a tus plantas postrados te ofrecemos la prenda más cordial de nuestro amor. Defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación. Protege a tu nación. Dentro de unos momentos, el señor arzobispo nos preparamos para la bendición apostólica. Va a impartir la bendición apostólica con indulgencia plenaria para cuantos hayan participado en esta Eucaristía desde la catedral o a través de la radio o televisión, internet u otros medios de comunicación, con tal que se confiesen, comulguen y oren por las intenciones del Papa. Son los requisitos de la indulgencia plenaria que podemos recibir ahora. Al concluir esta celebración, quiero deciros que para mí ha sido un motivo de gran alegría poder rezar esta mañana con todos vosotros, pidiendo la intercesión del patrocinio del apóstol Santiago ante el Señor. Quiero agradeceros vuestra presencia y vuestra participación. Es un signo más de esa esperanza que necesitamos también en este momento. Con la intercesión del apóstol Santiago y de nuestra Madre Santa María, pido que el Señor os colme de bendiciones, deseándoos un feliz día en la solemnidad del apóstol Santiago. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Botafumeiro todavía humeante. Hemos recibido al Señor la bendición. Con vuestras vidas, podéis ir en paz. Despide la celebración el diácono y nosotros despedimos también aquí esta celebración mientras se conforma la procesión con los sacerdotes y con los miembros de las órdenes militares aquí presentes, especialmente la Orden de Santiago. Una vez más, la fiesta de Santiago, en medio de las distintas dificultades y problemas sociales, es una llamada a testimoniar y a desarrollar la fecundidad cultural y social del cristianismo y dejar fuera esas camisas de fuerza de nuestros prejuicios que nos conducen a una sociedad sin Dios y reivindicar los valores del Evangelio y cómo éste puede informar la cultura, como nos enseña cada día el testimonio de cuantos peregrinan a esta catedral compostelana. Muy buenas tardes a todos, pues reciban un cordial saludo todos los espectadores de 13TV que han podido recibir también esta bendición apostólica del arzobispo de Santiago al concluir esta celebración. Que tengan una buena jornada, muy feliz día en esta solemnidad del apóstol Santiago. Thank you.